Que la paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hermanos. Vaya un saludo especial para los hermanos católicos y para los hermanos no católicos que son fieles a esta enseñanza, quienes están constante estudiando las Sagradas Escrituras y compartiendo a su vez por medio de las redes sociales la palabra de Dios. Gracias. Gracias una vez más a Dios Todopoderoso por permitirme dirigir el mensaje de hoy. Gracias a ustedes por estar allí, atentos, pendientes, dejando sus quehaceres para escuchar la enseñanza. Dios les bendiga, les acompañe, les dé la fuerza y la valentía para anunciar y proclamar la buena noticia. Hoy me dirijo especialmente para aquellos hermanos que no son católicos, que no guardan el domingo, especialmente los adventistas del séptimo día, que dicen que eh, la palabra de Dios dice que hay que guardar el sábado. Y para que nosotros los católicos tengamos bases firmes para demostrarles a ellos que están en un error, sí, con amor, con cariño, pero se les demuestra, se les da a conocer con citas bíblicas. Aclaro que la ley, el Antiguo Testamento, la ley, mandaba, sí, la ley mandaba a que se guardase el sábado, sí, el día de reposo, el día de descanso. Incluso nuestro Señor Jesucristo guardó esa ley, sí, porque era la ley del Antiguo Testamento. Pero el Señor viene y establece algo nuevo cuando Él resucita. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con la resurrección nos trae el Nuevo Testamento y con ello da muerte a la ley, lo que era sombra para lo que ha de venir. Llega y establece el Señor que ya los discípulos, los cristianos, no se reúnen los sábados, sino los domingos. Y hoy les daré citas bíblicas para que ustedes las estudien, las compartan, ¿verdad? Pero antes debo decirles que a nuestro Señor Jesucristo lo quisieron matar por muchas causas, ¿verdad que sí? Una de tantas la vamos a compartir en San Juan, capítulo 5, versículo 18. Hoy la tomo de la Reina Valera porque lo dirijo a los hermanos que no son de nuestra religión, para que no digan que no está en su Biblia. San Juan capítulo 5, versículo 18. Ustedes pueden leerlo bien atrás, pero voy a tomar el 18 para que se den cuenta que el Señor estaba buscándole la forma para matarle. Y una de ellas era por esto. Por esto los judíos aún procuraban matarle a nuestro Señor. Lo procuraban matarle. ¿Quiénes? Los judíos. Los que cumplían la ley, los que eran apegados a la ley. ¿Por qué querían matarle? Porque no solo quebrantaba el día de reposo. El Señor quebrantaba el día sábado. No le importaba porque era el dueño del sábado. Quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por allí querían matarle al Señor. Los judíos, sí, los que cumplían la ley, los que eran fieles a la ley. Nosotros los católicos, los cristianos, obedecemos al Señor cuando Él viene después de su muerte a decirnos, a aplaudir, a apoyar de que ya no es el día sábado, como lo decía la ley, porque Él con su muerte da muerte a esa ley, sino que es el día domingo. ¿Dónde? En San Juan, vamos a compartir en San Juan, capítulo 20, versículo 19. Pero tomemos el 20
1 para que ustedes se den cuenta de que es el día domingo. San Juan 21. El primer día de la semana, fíjense que dice que el primer día de la semana, no dice el séptimo día, como algunos hermanos están engañados. No dice el séptimo día, dice el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ustedes lo pueden compartir de ahí en adelante. Vamos al versículo 19. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o al mismo día, el primero de la semana, primero, no séptimo día, no dice séptimo, sino primer día de la semana. ¿Cuál es ese? El después del sábado. Sí, es el después del sábado, primer día de la semana. Estando las puertas cerradas en lugar donde, escuchen bien, donde los discípulos, no los judíos, esa es la confusión que tienen estos hermanos, los discípulos, los cristianos, no los judíos sí se reunían el día sábado. ¿Por qué? Porque eran fieles a la ley y obedecían a la ley y se hacían maestros de la ley, creedores de la ley a lo máximo. Pero no sabían que había llegado uno que era superior a esa ley. Jesús el Maestro. Después que el Señor muere, estando cerradas las puertas, cerrada en lugar donde, por miedo a los judíos, porque los judíos sí se reunían el sábado. Los judíos eran los que habían matado a nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Vamos a ver, se presentó el maestro y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Paz. Está muy bien. Les aplaudo que estén reunidos el día primero después del sábado. El día primero de la semana. Y no obstante con eso, 8 días después, el Señor vuelve y se le aparece. Versículo 26. 8 días después, domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro. ¿Quiénes? Los cristianos. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. No se reunían el sábado, los judíos sí, pero los cristianos se reunían el primer día, es decir, el día domingo. Otra cita, vamos a darle otra cita, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7 nos va a decir la palabra de Dios de esta manera. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, vuelve y juega con los discípulos, los cristianos, no los judíos, perdón. ¿Qué hacían el primer día de la semana? Se reunían para partir el pan, para la fracción del pan, para celebrar la Santa Eucaristía. Esa es la que hacemos nosotros, los católicos, el día domingo, la cual muchos hermanos no lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos aún están en la ley, se han quedado con el Antiguo Testamento. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2 dice de esta manera, cada primer día de la semana, domingo, cada uno de vosotros, dice San Pablo a los Corintios, cada uno de vosotros ponga aparte
algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Cuando iba a recoger San Pablo ofrenda, si iba a ir el sábado, si ellos no se reunían los sábados, sino los domingos, recogían la ofrenda, la colecta, lo que celebramos en la Santa Misa, la Santa Eucaristía. La celebramos nosotros los cristianos, los católicos, así como Dios lo ha dejado establecido. ¿Que lo van a criticar? Sí, sí, porque ustedes pueden compartir Colosenses 2:16, pero el Señor nos dice, no se preocupe, católicos, no, por eso no se aflijan. No se aflijan si lo van a criticar esos hermanos que andan por allí, que porque no guardamos el sábado, no se preocupen. Escuchen lo que dice segunda de Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Día de reposo, sábado, día de descanso. Que nadie los venga a criticar. No, no se preocupen por eso. Ustedes cumplan, sí, cumplan lo que yo he establecido. Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante, viene a demostrar la palabra de Dios de que con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la ley queda abolida, queda muerta. Así es. Ya no hay que cumplir la ley, hay que cumplir el Nuevo Testamento, cuando el Señor establece. Escuchemos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, para los que están atentos a la ley. Que la ley se señoree del hombre entre tanto que éste vive. Y pone un ejemplo, escuchémoslo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Había pecado si se obedecía la ley. Sí, había pecado, se pecaba contra la desobediencia a guardar el día sábado. Pero, ya vamos para allá. Así que si en vida el marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y allí no habría pecado, no se pecaba. Así también vosotros, hermanos, míos, habéis muerto, escuchen bien, habéis muerto a la ley, a esa que establecía que había que guardar el sábado. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Muere nuestro Señor Jesucristo, muere la ley, resucita nuestro Señor Jesucristo, comienza el Nuevo Testamento. Y es donde los cristianos empiezan a reunirse el día domingo. Los que están todavía en la ley siguen cumpliendo la ley y se reúnen el día sábado o el séptimo día. Pero ya hemos compartido de que no es el séptimo día, es el primer día de la semana. Primer día de la semana. Los hermanos, pues todavía los que no son católicos pertenecen a esta religión, que guardan el sábado, todavía no quieren comprender que el Señor, que la ley ha muerto mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó, de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Y quién resucitó? Nuestro Señor Jesucristo. Viene el Señor resucitado, aprueba que sus discípulos, los cristianos, se reunían el primer día de la semana. Le ha dicho, la paz esté con vosotros. No le dijo, no, hay que cumplir la ley, hay que seguir reuniéndonos los sábados o el séptimo día. No, el primer día de la semana.
Hermanos, con todo el amor, con todo el cariño, con todo el respeto que ustedes se merecen, les he compartido la palabra de Dios para que a la luz de ella, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero, mediten la palabra de Dios, la estudien, se pregunte por qué si el Señor ha muerto, ha resucitado, nos ha traído el Nuevo Testamento y en el cual no hay una cita, escuchen bien, no hay una cita donde diga que se debe guardar el día sábado, no la hay. ¿Por qué entonces siguen guardando el séptimo día? Si tampoco existe que sea el séptimo día, sino el primer día de la semana. Que el Señor, pues, les bendiga a ustedes, les llene de amor, de paz, de felicidad, pero que les dé esa luz para ver la verdad y salgan en el error en el cual le han incluido. Que Dios les bendiga, hermanos queridos, les acompañe, les conceda mucha vida, salud y sabiduría para buscar el camino que lleva a la salvación. Amén.